Si Donald Trump va a perder la presidencia, el responsable se llama Rudolph Giuliani, el abogado personal de Trump, que ha hecho todo lo posible para dejar evidencias, precisamente para que tumben al presidente estadounidense. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. Un saludo a los amigos del canal. Y el día de hoy vamos a hablar de, el escandalazo que ha sucumbido allá en Estados Unidos, ¿no? El impeachment contra Donald Trump. Hay una serie de ángulos, es muy grande el tema, pero hoy vamos a buscar, y Toño nos vamos a decir, quién es el verdadero responsable de por qué va a perder la presidencia Trump si la pierde. Todavía no es muy claro si la va a perder, claro, pero parecería que tenemos al enterrador número uno y se llama Rudolph Giuliani. Cuéntanos, Toño. Sí, fíjate Nacho, que es incluso hasta como un guión para la comedia sobre cómo perder la presidencia por no ponerse de acuerdo por lo menos en lo mínimo, que es en la versión que todos van a cortar. Finalmente, lo que hacen los policías cuando detienen a dos ladrones, entonces los separan y los entrevistan a cada uno a ver en qué momento caen en contradicciones y a partir de ahí se hunden completamente los dos. Pues lo mismo le ha pasado a Trump, y no precisamente por la policía y no precisamente por lo que Nancy Pelosi y los legisladores estadounidenses vayan a investigar en las próximas semanas. Le ha pasado en medios de comunicación a Trump vía Rudolph Giuliani y vía el propio Trump. Claro, porque hay que señalar que, por ejemplo, Donald Trump primero, Nacho, había dicho él definitivamente que no había metido el tema de su adversario político para ser investigado. Dijo que no lo había hecho. De Joe Biden, ¿no? De Joe Biden. Pero finalmente, ya el lunes acabó diciendo, todos lo hacen, ¿no? O sea, que sí lo mencionó en la llamada, ¿no? Así que poco a poquito Trump ha ido como que concediendo hasta que al final de cuentas este miércoles, pues ya con la filtración de la llamada, con todo lo que ha surgido, pues tenemos claro de que Trump ya tiene que, dobla el pico, como se dice, echa la cabeza abajo y tiene que admitir que sí fue un tema y que sí hubo presiones, ¿no? Para que finalmente se investigara en Ucrania a su adversario. Uh-huh. Pero también dentro de toda esta escalada, el otro personaje, que es el que sabe también la otra parte de la historia, es Rudolph Giuliani, y ha cometido una serie de errores, Nacho, garrafales, incluso admitiendo en una entrevista en vivo en CNN que sí, que finalmente él sí había pedido que se procediera en contra de Joe Biden y de su hijo para beneficiar a Donald Trump, etc. Y es una historia, francamente, que no tiene desperdicio. Increíble, ¿no? Giuliani, como recordamos, Nacho, es el exalcalde de Nueva York, es abogado de Trump, ha estado pidiendo durante meses hacer una nueva investigación sobre el papel de Biden en una purga de corrupción, en una investigación sobre temas de corrupción que hubo en Ucrania durante el gobierno de Obama. Entonces, finalmente, Giuliani saca este tema durante una entrevista que hizo con Chris Cuomo, que es un presentador de CNN. Entonces, en esa entrevista que vamos a ver a continuación, Nacho, finalmente el presentador está hablando sobre si Biden había tenido algo que ver. Biden se resiste un poco, pero finalmente se le va el cassette, se le borra la mente y cae públicamente en la trampa y dice que sí lo hizo. Vamos a verlo. To investigate Joe Biden. No, actually, I didn't. I asked the Ukraine to investigate the allegations that there was interference in the election of 2016 by the Ukrainians for the benefit of Hillary Clinton, for which there already is a court finding. You never asked anything about Hunter Biden. You never asked anything about Joe Biden. The only thing I asked about Joe Biden is to get to the bottom of how it was that Lutsenko, who was appointed, dismissed the case against Antak. So you did ask Ukraine to look into Joe Biden? Of course I did. You just said you didn't. No, I didn't ask him to look into Joe Biden. I asked him to look into the allegations that related to my client, which tangentially involved Joe Biden in a massive bribery scheme, Rudy, not unlike what he did in China. Rudy, you explain to me how the kid got $1.5 billion Rudy, from China. I have no problem with Biden you launching allegations, but just be careful about what you say. I asked you, did you ask Ukraine to look at Joe Biden? You said no. Then you went on to say that you did.
No, I didn't say that. What I said was this. I asked them to investigate the allegations that relate to the false charges against the President of the United States. Those allegations tangentially involve Biden. So your getting answer should have been yes. Let me finish, Chris. Let me finish. Entonces, y que no, y que sí, y que no, y que sí. La verdad es que es increíble. Y creo que desde esta entrevista, Toño, es que se destapó la olla, ¿no? Se abrió la caja de Pandora. Porque se dieron cuenta que hay una conducta delictiva del presidente Donald Trump. Sí, y fíjate que ya el viernes, esta entrevista de Giuliani no es de esta semana, es una entrevista que había ocurrido en la que finalmente empieza a meter la pata. El viernes el Wall Street Journal estaba informando que Trump le dijo a Zelensky, el presidente ucraniano, que por cierto es un comediante, entonces te digo que la trama es una película, es un guionazo. Entonces Trump en la llamada le dijo a Zelensky que debería trabajar con él sobre el tema de Biden. Con él en esta llamada se referían a Giuliani. Entonces Trump le dice, debes trabajar con él en Biden y porque la gente en Washington quiere saber. Entonces finalmente se estaba señalando que sí, que Trump metió a Giuliani en la llamada y ahí es donde viene el tema. Luego viene el reconocimiento de Giuliani en esta entrevista. Y finalmente, al mismo tiempo que Trump mencionaba a Biden en la llamada con Zelensky, Giuliani, Nacho, estaba presionando activamente al principal fiscal de Ucrania, que desde entonces dejó esa posición porque se dio cuenta quizás el fiscal de Ucrania como que el asunto estaba bastante grueso, entonces digo, mejor ahí nos vemos. Giuliani estaba presionando para investigar oficialmente a Biden y a su hijo. Un ayudante del presidente Zelensky, Andriy Yermak, habló con la prensa también sobre sus contactos con Giuliani en una entrevista que fue publicada el lunes pasado. Y este ayudante del presidente ucraniano señala, dice, Giuliani y yo hablamos por teléfono y después de eso nos reunimos personalmente en Madrid. Le repetí los mismos puntos. Observó que era importante para él escuchar que el nuevo gobierno ucraniano predicaría los principios de apertura y legalidad, lucharía contra la corrupción y establecería su objetivo para que Ucrania tuviera éxito. Entonces, finalmente, un ayudante del nuevo presidente admitiendo que Giuliani cabildeó, incluso se reunieron hasta en Madrid. Claro. Fue hasta allá a pedir la cabeza de Biden. Caray, increíble, ¿no? Y aparte ya es un testigo finalmente, ¿no? Sí. Que bueno, aunque sea ucraniano, no sé, pero pues puede ser su testigo en un juicio, en un impeachment, pues recabado por el Congreso estadounidense, ¿no? Sí, ¡wow! Una comedia de errores tremenda. Y Rudolph Giuliani, la verdad es que enterrando a Donald Trump. Todos acordamos de Giuliani, ¿no? Aquel hombre famoso que se hizo por su tolerancia cero, por los ataques del 9/11, ¿no? Traía él una aura, una fama de ser un hombre recto, ¿no? De un hombre duro, y ahora lo vemos completamente una década y media después totalmente transformado, tratando de proteger a Donald Trump de las propias mentiras que Donald Trump ha contado, porque ha sido también una escalada, Nacho, de cosas que Trump ha señalado que sí, que no, y finalmente pues esta actitud ha sido la que lo ha llevado a que tenga que el Congreso abrir esta investigación. Todo es un proceso largo, Nacho. Los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes, seguramente ahí sí va a pasar, pero ya luego tiene que llegar el proceso al Senado, donde se va a realizar el juicio en todo caso. Es muy probable que la Cámara de Representantes diga sí al juicio a Trump. Y bueno, ya después en el juicio lo tendrá que encabezar el presidente de la Suprema Corte y el comité del Senado, y pues ahí evidentemente no alcanzan mayoría los demócratas, ahí la mayoría son los senadores. Se habla de que por lo menos Trump tendría que perder unos 10 votos republicanos, lo cual está muy difícil en estos momentos, y por ahí ya pues naufragaría un poco las posibilidades de que Trump caiga, pero finalmente está metido en un brete sumamente pero es que grave, al final, mira, tal vez Trump se salve, pero el golpe político, pero también después cuando empiezan estas audiencias legales,
O sea, sus colaboradores pueden también caer en conductas delictuosas, ¿no? Sí, eso sí. O sea, allá en Estados Unidos sí es y muy importante esto del perjurio, ¿no? De decir mentiras a la hora de hacer el testimonio, y van a la cárcel, y entonces aquí sí estarían presionados muchos de sus ex colaboradores y actuales colaboradores, ¿no? Y con un fiscal que sea bastante movido, y siempre hay en Estados Unidos buenos fiscales para ese tema, pues podrían tal vez no pegarle a Trump, sí pegar a algunos colaboradores, a su familia, a Rudolph Giuliani de entrada sería creo que el principal chivo expiatorio, ¿no? Alguien tiene que pagar y seguramente será Giuliani, ¿no? Sí, porque él fue el que se reunió. Entonces, cuando imagínate, está en el estrado y empieza a decir, ¿te reuniste o no te reuniste? ¿Sí o no? Y le dijiste esto, ¿no? A Zelensky. No, pues no. Y que sea falso porque hay otro testimonio, a la cárcel, hermano, ¿no? Sí. O sea, ese es el grave problema. No es fácil mentir ahí sí en la Corte de Estados Unidos. Sí, y Trump sí también ha caído en bastantes contradicciones. Por ejemplo, el domingo había dicho, tuvimos una gran conversación, la llamada del 25 de junio con el presidente ucraniano y Trump. Y él dijo el domingo que había sido una gran conversación, que buena parte de eso, de buena parte de la llamada había sido sobre corrupción. Entonces Trump decía que corrupción es Biden, ¿no? Eso es lo que él decía. Pero finalmente no acababa por admitir que había presionado con la ayuda, que retirarle la ayuda a Ucrania si no investigaban a Biden, que es algo que también están ya acreditando con fuentes, que los medios han obtenido bastantes testimonios de que Trump sí presionó para retirar ayuda, lo cual también complica más su situación. Y una vez que se descubrió eso, el lunes es cuando Trump dice, no, pues sí mencioné a Biden, no todos lo hacen. Entonces, así como y del lunes para acá, el acabose total. Entonces, una serie de delitos, pero quien hunde definitivamente a Trump es Giuliani. Rudolph Giuliani, el enterrador de Donald Trump, ¿no? Su gran amigo, como siempre sucede después en estas ocasiones. Gracias, Toño. Estamos al pendiente, Nacho. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.